Ahí sí, estamos hoy día, martes 23 de noviembre, una nueva sesión de facilitación del aprendizaje del inglés en niños y niñas. Y hoy día nuestra sesión va a ser principalmente a las experiencias de aprendizaje del inglés a través de la lectura. Y cuando llega el momento, a través de la escritura. Ya eso es en niveles mayores. Entonces hoy día lo que vamos a trabajar, esto es lo que trabajaron ustedes la semana pasada. Ya, bueno, yo revisé, no habían juegos posteados, no sé si alguien subió algún juego, por favor dígamelo y dónde lo hizo, porque yo no vi ninguno. Pero la idea es que ustedes exploraran juegos, ¿ya? Juegos que son específicos para desarrollar habilidades de escritura. ¿Cómo puedo buscar yo? Si a mí yo me encuentro una lectura, un libro, me dicen prepara una unidad de trabajo, prepara una clase, prepara una experiencia. No tengo para qué inventar la rueda. Yo puedo ir a Google y googlear juegos para lectura inglés, juegos para escritura inglés primera infancia, ¿ya? Y por supuesto, si lo tipeo en español, los resultados van a ser más acotados. Si lo tipeo en inglés, los resultados van a ser mucho más amplios porque la comunidad de educadoras y de docentes que enseñan inglés hablan más inglés que español, ¿ya? Entonces la idea, si yo quiero buscar un juego, lo googleo. Aquí habían algunos sitios web que ustedes pueden utilizar. Esta presentación yo la voy a subir a Educandus. Les recomiendo que estas presentaciones, o por lo menos los sitios web, de alguna manera los copien y los guarden en alguna parte, en su carpeta personal, en su computador, en el Drive, porque estos sitios después les van a servir mucho, sobre todo cuando estén en su práctica en inglés o cuando tengan que hacer actividades, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden googlear lectura, EFL, Children Games, que son como las palabras clave. O pueden googlear escritura, EFL, Children Games, ¿ya? Ahí hay más sitios web en los que pueden explorar. Uno de los juegos, vamos a revisar dos de los juegos que habían en esos sitios, ¿ya? Uno de los juegos que decían que servían para la lectura o la escritura, más que nada para vocabulario, diría yo, es este juego de hay algo desaparecido, así se llama, What's Missing, ¿qué está desaparecido? Es un juego de memoria en donde se pegan imágenes en la pizarra o en una pared. Ustedes pueden elegir, bueno, aquí dice de 10 a 15 palabras. Ustedes tienen que ir adaptándolo. Recuerdan que leímos hace un par de semanas los criterios de planificación para la educación inicial, que estaba dividida por nivel, y que en cada nivel nos daban recomendaciones. En este nivel los niños hacen esto, por lo tanto se espera que hagan esto. Ese documento estaba en español, ¿lo recuerdan? Era un documento con las letras en rojo, o con ciertos cuadros en rojo. Ok, sí, lo recuerdan. Entonces, siempre hay que ir adaptando, ¿ya? Hay que ir cruzando. No es que yo voy a sacar un juego, una actividad de internet y la voy a aplicar tal cual, ¿ya? Entonces, en este juego se elige un número de vocabulario. Se colocan las imágenes, ¿ya? Y los niños les pedimos que miren las imágenes, ¿ya? Que las miren, que las memoricen. Nosotros también podemos ir repitiendo y que los niños repitan. Por ejemplo, esto se llama de tal manera, esto es una naranja, una manzana, una banana. Vamos repitiendo. Y en el juego sacamos una tarjeta y volvemos a repetir la misma secuencia, y cuando apuntamos al espacio desaparecido, los niños tienen que repetir el nombre que estaba ahí. Entonces, si yo saqué la tarjeta y la tarjeta tenía una banana, cuando yo apunto al espacio desaparecido, los niños repiten banana. Y después saco otra tarjeta, sigo la misma secuencia, y cuando apunto a los dos espacios desaparecidos, los niños dicen la palabra que corresponde. Al final del juego no hay ninguna imagen en la pizarra, pero la educadora o la profesora sigue apuntando en el mismo orden y los niños repiten la fruta o el vocabulario como se había practicado, ¿ya? Aquí dice que para añadir variedad, y dependiendo si los niños son más grandecitos o no,
Después se le puede pedir a los niños que tomen el lugar de la educadora. Y ellos hacen su propio orden, ¿ya? Entonces, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, esto con niños de 4 años, yo lo podría hacer perfectamente, pero quizás lo hago con 3 tarjetas. Y yo hago el juego y después lo repetimos 1, 2, 3 veces y después le pido a un niño o una niña que yo considere que tiene las habilidades, que lo puede hacer, que venga y lo hacemos juntos. Después el niño o la niña lo hace solito y el niño o la niña representa a la educadora, ¿ya? Ese sería un juego. Otro juego que encontré es también para reconocer vocabulario, ¿ya? Pero acá se trabaja con estructuras de presente simple con adjetivo. Entonces, el vocabulario sería el adjetivo o el objeto y la estructura sería it is. Y aquí dice it is small, it is round, it is cold, it is heavy. Todos estos son palabras que describen un objeto, por lo tanto se llaman adjetivos, ¿ya? El juego se trata de llenar una caja con objetos que tengan texturas distintas. Puede ser una mantita, una pluma, un cuadrado de lija, eso es sandpaper, un cuadrado de lija, de papel lija, una roca, un cojincito chiquitito o un stress ball, un cojín de semillas, una moneda, una pelota, etc. Y se pide a los niños, ahí dice que se les cubre los ojitos, pero no es necesario, porque si la caja está cerrada, el niño no va a ver, ¿ya? Luego se escoge, acá se dice que se escoge un ítem de la caja y se muestra a la clase. En ese caso se había que tener a los niños con los ojos cerraditos, ¿ya? Y los niños tienen que decirle pistas al niño o a la niña que tiene los ojos cubiertos. Los niños son los que dicen, es pequeño, es redondo, es frío, es pesado. Y así el niño que tiene los ojos cubiertos va a adivinar, es una pelota, es una moneda, es un cojín de semillas, ¿ya? Ahora, esta actividad probablemente trabaja mucho el tema de audición y de speaking, ¿ya? ¿Cómo yo podría adaptarla para trabajar con lectura? La verdad es que las 4 habilidades se cruzan mucho. Cuando nosotros trabajamos solo lectura, solo audición, puede ser el foco, pero siempre vamos a estar trabajando con otro tipo de habilidades, porque el idioma no distingue entre hablar, escuchar, y nos apoyamos para la comprensión en imágenes visuales, en textos. Entonces todas las habilidades se incorporan, ¿ya? Quizás yo podría hacer esta actividad después de que leímos un cuento, como decía muy bien Gabriela, que yo identifico palabras clave de un cuento. A lo mejor en el cuento se hablaba de adjetivos: redondo, pequeño, grande, pesado, suave, áspero. Y quizás en el cuento se hablaba de todo esto, y después de que trabajamos el cuento, después de que comprobamos un poco de comprensión del cuento, los niños pueden jugar este juego y ahí se refuerza la adquisición del vocabulario. Porque recordemos que nuestra meta principal es que los niños desarrollen su competencia comunicativa. Para hacer eso necesitan ideas, necesitan información que sea significativa para ellos y necesitan lenguaje, necesitan vocabulario y estructura, ¿ya? Algunas estrategias para facilitar lectura yo las voy a compartir aquí. En un documento, no voy a leer el documento completo, a ver, no me aparece, denme un segundito. Pero sí les voy a dar a ustedes la misión de que lo estudien, porque este documento a ustedes les va a servir bastante el día que tengan que ya planificar experiencias de aprendizaje en el aula, y eso es el próximo semestre que tienen su práctica de inglés, ¿ya? Este documento yo lo voy a subir a Educandus, habla de estrategias de lectura y de construcción de vocabulario. En términos generales, todas las estrategias para comprensión lectora y para construir vocabulario hablan de estrategias para activar las ideas que se hacen antes de leer el texto o el cuento. Todas las estrategias para activar ideas van a tener relación con el vocabulario clave, con la estructura clave y con las ideas que están en la historia,
¿ya? Y para eso se puede, por ejemplo, predecir qué es lo que va a aparecer. Yo le puedo mostrar la portada a los niños y preguntar, ¿qué hay aquí? Díganme, describan, ¿qué ven? Estar haciendo preguntas, ¿ya? Ojalá a nivel de educación inicial hacer preguntas que la respuesta sea sí o no, ¿ya? Si yo voy a hacer preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué colores ven? La respuesta no es sí o no, es una pregunta abierta. Idealmente, dar las posibles respuestas para que los niños solamente elijan, ¿ya? Yo puedo preguntar, ¿de qué colores ven? ¿Ven amarillo, ven verde, ven azul, ven rosado? Y los niños solamente van a decir sí, veo, y después van a poder decir veo verde, porque solitos, como están quizá en su periodo silencioso, no van a tener las palabras para decir verde, ¿ya? Pero si yo les doy las opciones, estoy construyendo el I+1. También pueden revisar un texto. Bueno, los niños no leen a temprana edad, pero pueden revisar las páginas para ver de qué va a tratar la historia. Podemos también principalmente preparar el vocabulario a nivel de educación inicial y preparar las ideas, ¿ya? También idealmente que esto se haga a través del juego o a través de actividades sensoriales. O si yo voy a utilizar imágenes y que los niños repitan, que es muy común, no hay nada de malo en presentar vocabulario con imágenes, que los niños repitan, pero tratar de que los niños no repitan memorizado, así como ya repitan esto es esto, sino que tratar ahí de enganchar una pequeña pregunta, una pequeña actividad, algo que haga pensar a los niños y niñas. No solamente presentarles las frutas y que repitan, sino que quizás presentarles todas las frutas y preguntar cuál te gusta, cuál no te gusta, y que ellos elijan. Y a medida que yo voy repitiendo el vocabulario, ahí les voy diciendo, no te gusta la naranja. Y le digo, repitan naranja, repitan no me gusta la naranja. Pero lo estoy haciendo no memorizado, sino que los niños están pensando y procesando, ¿ya? Durante la lectura, sobre todo en educación inicial, una estrategia muy importante, cada vez que damos vuelta a la palabra, la hoja, perdón, mostrar, y preguntar, hacer preguntas que ojalá la respuesta sea sí o no. ¿Qué ven acá? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Te gusta esto? ¿Qué hay aquí? Y si hago preguntas abiertas, que los niños ya tengan las palabras para responder, ¿ya? Muy importante también, a medida que vamos avanzando con la lectura, con una historia, vamos avanzando y yo les puedo preguntar a los niños que personalicen la información. Imagínense que estamos hablando de una historia de un niño que no le gustaba la comida saludable. Y en cada página se habla de una fruta distinta y el niño no le gustaba, no le gustaba. Entonces yo le puedo preguntar al niño, ¿y a ti te gusta la naranja? Sí, a ti no me gusta. A ti sí. Ir haciendo preguntas que, además de comprobar que los niños comprenden, que personalice la información a lo que ellos conocen. Finalmente, después de que leemos, tenemos que hacer dos cosas. Uno, comprobar que comprendieron la historia. ¿Cómo hacemos esto? Quizás volviendo a leer, quizás mostrándole una imagen con partes de la historia y que ellos numeren o que ordenen. Quizás que cada niño mostrarles una foto de la historia y que ellos digan qué es lo que había pasado en esa historia. Bueno, acá se sugiere escribir reflexivamente, eso los niños no lo van a poder hacer, pero sí pueden responder preguntas simples para comprobar si entendieron o no, ¿ya? No tanto para crear, sino que específicamente si comprendieron la información o no. También esto sí se puede hacer en educación inicial, que es hacer una canción, o un póster, o una dramatización de una de las partes del libro, etc. Y luego de que hacemos eso, es muy importante seguir construyendo y llevar la información que trabajamos del texto, el vocabulario, la estructura y las ideas, el aspecto cultural, y aplicarlos en una actividad distinta. Y ahí, por ejemplo, podríamos usar el juego de la caja, en donde los niños miran y describen para que el otro niño identifique. No tiene relación directa con la historia, pero sí tiene relación con los contenidos que se trabajaron.
Acá también hay unas estrategias para la enseñanza de la lectura en educación inicial. Ya voy a agrandar un poquitito esto. Entonces, aquí yo les recomiendo que también lo lean a conciencia. Hay estrategias como, por ejemplo, la lectura en voz alta. Ya no sé si ustedes recuerdan haber trabajado esto en primer año, debieran haberlo hecho. ¿Lo trabajaron, la lectura en voz alta? Me parece. En el módulo de canciones y cuentos. Creo que no. Ah, ya. Bueno, yo les voy a mostrar un video, si es que lo tengo por acá. Debieran haberlo trabajado. En el fondo, la estrategia de lectura alta es sentarnos a leer un cuento con los niños. Y para hacerlo, por supuesto, tuve que preparar antes, hicimos juegos, vimos el vocabulario. ¿Para qué? Para que cuando leamos el cuento no sea tan desconocido, ya lo puedan comprender los niños y niñas. A medida que vamos leyendo el cuento, sí, sí, dicen que sí. A medida que vamos leyendo el cuento, usamos estrategias. Mostramos la portada, hacemos preguntas que la respuesta sea sí o no, leemos con expresión, hacemos cambio de voces como que fuéramos los personajes, leemos siguiendo con el dedito para que los niños comprendan, porque los niños no saben a lo mejor. No en todas las casas tienen el hábito de leer, ya de leerle a los niños. Entonces, con el dedito vamos leyendo y vamos avanzando en el texto para que los niños comprendan que nosotros, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Y se le pide a los niños que hagan todas estas cosas, que lean la primera oración o que la repitan, que piensen en ideas antes de leer el texto, de qué creen que se va a tratar, qué va a aparecer. Siempre hacemos ese tipo de preguntas, que adivinen el significado de una palabra al mirar las imágenes, que encierren en un círculo, si es que encuentran palabras, bueno, eso es en niveles un poquitito mayores, ¿ya? Entonces, este documento va a estar en Educandus para que ustedes le den un repaso y lo vean. Montserrat está diciendo que se vistió de pollito. Súper bien, esa es la idea, ya, esa es la idea. Vamos a volver a nuestra presentación. Aquí salió una cosita. Ya. Entonces, ¿cómo vamos desde esto que sabemos de que hay que preparar el vocabulario, podemos googlear un juego, vamos a trabajar con un cuento, hay que prepararlo? ¿Cómo lo hacemos realidad ahora? Si la educadora nos pide, a ver, ¿por qué no hace una actividad en inglés? A lo mejor la educadora el próximo semestre no nos va a pedir planifique, pero nosotras, por responsabilidad profesional, sabemos que cualquier actividad que hagamos, sobre todo en inglés, en un idioma extraño para los niños y niñas, tenemos que planificar nuestra actividad. ¿Para qué? Para evitar que los niños vayan a sentir ansiedad, frustración, nerviosismo, impotencia y se cierren al inglés. ¿Ya? Eso es una gran responsabilidad que tenemos nosotras por trabajar con niños tan pequeños. Si nosotros le damos una mala experiencia en inglés, esos niños pueden quedar muy marcados y quizás el día de mañana se van a cerrar a la posibilidad de aprender inglés. Por eso es tan importante que todas las experiencias que nosotras vayamos a trabajar con los niños, por muy pequeñita que sea, incluso si la tía dice, no, enséñale una canción nomás, lo que sea, aunque sea una experiencia de 2 minutos o aunque sea una experiencia de un mes, que sea una vez a la semana, nosotras, nuestro deber es andamiar, ¿ya? Que es planificar. Recuerden que esa palabra scaffolding es para describir el proceso de planificar pasito a pasito, que nunca los niños sientan que no tienen las palabras, que les falta la estructura, que no entienden la información, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Aquí va a estar el paso a paso. Primero, esta es una manera, ¿ya? Esto no es derecho, pero es una manera que por lo menos a mí me acomoda bastante. Identificamos un juego que queremos que los niños jueguen al final de la actividad. Al final, después de que ya se leyó, que jugamos, que cantamos, que bailamos, al final yo quiero un juego que los niños sean capaces de hacer.
Luego de que identifico lo que los niños van a ser capaces de hacer al final de la experiencia, como lo último, yo traduzco o invento mi objetivo lingüístico, ¿ya? Hago mi objetivo con la fórmula ABCD, porque ese objetivo yo tengo que ver que se va cumpliendo en cada paso de mi planificación, desde el comienzo. Yo voy a trabajar con que los niños hagan esa acción, usando ese vocabulario, usando esa estructura, hablando de algo que les interesa, ¿ya? Y en todos los pasos. Luego voy a diseñar las actividades de preparación, durante y después. Y vamos a hacerlo considerando las estrategias específicas para la habilidad que quiero trabajar. Si yo quiero desarrollar audición, bueno, voy a usar estrategias para la audición, como las que vimos en las clases pasadas. Si quiero desarrollar lectura, voy a buscar cuáles son las estrategias para lectura, como las que acabamos de revisar, y eso voy a tratar de ir usando en cada paso. Luego de que hago mi borrador, tengo que volver a la planificación, alejarme un poquito y hacerme la pregunta, para que los niños respondan esto que les estoy preguntando en el primer paso. ¿Tienen el vocabulario? ¿Tienen las palabras? ¿Van a entender o me van a quedar mirando así raro? Entonces, si yo digo, no, va a hacer falta algo, no les puedo preguntar qué fruta te gusta. No puedo comenzar mi clase preguntando qué fruta te gusta, porque a lo mejor ellos ni siquiera saben qué es lo que significa fruit, qué es fruta, o a lo mejor no tienen las palabras para decir las frutas en inglés. Entonces, antes tengo que hacer un pasito, que es trabajar el vocabulario. Sobre todo en términos lingüísticos, vocabulario y estructura, muy importante siempre ir I+1, input más 1, no input más 20, ¿ya? Muy importante, facilitar una experiencia comunicativa, no solo de memorizar. En los juegos que vimos delante, hay uno que es más memorización y hay otro que es más comunicativo. ¿Me pueden decir cuál creen ustedes que era más memorización? En los dos juegos que vimos delante. Ese de la pizarra que quedaba en blanco, ¿sí? El primer juego que vimos de las tarjetas. Sí, ese es más memorización, ¿cierto? Y el segundo, el de la caja, que el niño está con los ojitos vendados, toca algo, lo escoge, o sea, la educadora escoge un objeto y se lo muestra a toda la clase, y los niños y niñas van diciendo, es suave, es redondo, y el niño quiere adivinar. Esa es más comunicativa. ¿Por qué es comunicativa? Porque el niño tiene que ir expresando lo que va sintiendo. Sí, por un lado. Y por otro lado, Gabriela, muy importante que los niños se están comunicando entre ellos, ¿ya? Nosotras solamente les damos la ayudita, pero ojalá lo ideal es que llegue el minuto en que la profesora o la educadora ni siquiera hable, en que los niños o los estudiantes sean los que están comunicándose en inglés, ¿ya? Esa es nuestra meta final. Y finalmente, siempre tener en consideración aspectos diferenciadores, como que hay diferencias culturales, tenemos que trabajar eso, hay distintos tipos de aprendizaje, eso también lo revisamos en nuestro curso, ¿ya? Y por supuesto, como ese documento del ministerio, siempre considerar las características de los niveles, ¿ya? ¿Qué es lo que son capaces de hacer? Yo no le puedo pedir a un niño que de 3 años, que no conoce la lectoescritura, que lea así una oración, ¿no es cierto? No puedo. Pero para potenciar sus habilidades lectoras, sí puedo mostrarle un libro, leer, ir avanzando en las oraciones para que ellos comiencen a comprender de que existe esto del que se llama lectura, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería esto si aplicamos estos pasos a uno de los juegos? Aquí es donde yo tendría que irme acá, a mi planificación. Voy a copiar el juego
de la caja con los objetos. Imaginemos que este es uno de los juegos que yo quiero que los niños hagan al final de mi actividad. Lo copié y pegué, tal cual, ¿ya? Yo lo puedo modificar acá, no hay problema. ¿Qué tendría que hacer yo o cuál sería el objetivo lingüístico? Vamos a ver. La audiencia sabemos que siempre va a ser los niños. ¿Ya? Esa sería la A, la audiencia. ¿Cuál sería el comportamiento, el verbo que describe lo que los niños van a hacer en este juego? Hay distintas opciones, no hay solo una respuesta correcta. ¿Alguien se atreve a dar un verbo? Miren, vamos a dejar el verbo por ahora entre paréntesis, que sería el comportamiento, ¿ya? Vamos a ir a la condición. Recordemos que la condición es lingüística en nuestro caso, siempre tiene que llevar algo de vocabulario, algo de estructura. Utilizando, ¿cuál sería el vocabulario de este juego? Lo voy a destacar para ustedes. ¿Qué tipo de vocabulario es eso? Adjectives. Yes, thank you, Francisca. Podrían ser adjectives o podrían ser objetos. Objetos de la casa, objetos del jardín. Ustedes deciden, pero vamos con adjectives. Usando adjetivos específicos y los escribimos, muy importante. Small, round, cold, heavy. Y la estructura. Esa estructura, iris, y voy a querer que lo digan, que cada niño participe y lo diga por lo menos una vez. ¿Ya? Si cada niño participa y hace esto una vez, yo logré mi cometido. Ahora, quiero que los niños hagan esto cuando escuchan y reconocen el objeto o cuando miran el objeto y le dicen al compañero las pistas. ¿Dónde podría yo escoger el foco? Si digo que van a usar adjetivos y van a usar la estructura, ¿quiénes van a decir esto? ¿El niño vendado o el público? ¿Quién va a decir estas expresiones? Children. Exacto. The children that are the audience. Los niños, no el niño que está vendado, el niño que va a estar vendado va a escuchar esas expresiones. Los niños que son de público lo van a decir. Cuando los niños miran el objeto y tienen la capacidad de decir, correctamente la característica y verbalizarlo, ¿qué están haciendo? ¿Qué acción están cumpliendo? Si es que recuerdan la taxonomía de Bloom.
podría ser, para ayudarlas, describir. Eso están haciendo. Cuando yo digo que algo pequeño, grande, suave, rugoso, estoy describiendo, ¿ya? Entonces, yo quiero que al final de mi actividad los niños puedan, todos los niños y niñas puedan describir. ¿Y qué es lo que van a describir? Bueno, a lo mejor esto yo lo podría modificar. Si en el cuento se habla de personas, de fenotipos y distintos tipos de personas y de diversidad, a lo mejor yo podría hacer que los niños describan distintos tipos de personas y mostrarles imágenes de distintos tipos de personas. O si es que en el cuento se habla de objetos de la casa o de una construcción, eso yo lo puedo modificar, ¿ya? En el caso de acá, la verdad es que no tiene mucha conexión un objeto con el otro. Así que vamos a decir solamente que son objetos de uso cotidiano, ¿ya? Probablemente estos objetos no son de mucho interés de los niños, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría hacer que sea de interés? Quizás, en vez de que sean objetos así, yo podría pensar en juguetes y buscar juguetes que tengan distintas texturas, ¿ya? Pero ahí depende de mí. Entonces, tengo el juego, tengo mi objetivo lingüístico. Ahora, yo me tengo que asegurar de que en cada paso yo voy a trabajar cada parte del objetivo lingüístico. Voy a trabajar la idea y voy a trabajar el vocabulario y voy a trabajar la estructura en cada parte, ¿ya? Ahora es donde yo voy al cuento que yo quiero trabajar. Lo abro, lo reviso y veo cuál actividad podría yo ir haciendo durante el cuento. ¿Ya? Voy como de adelante para atrás. Si fuera un cuento quizás de Halloween, que fue hace tan poquito, quizá yo podría decir, la educadora lee la historia, primero les muestra la portada y les pregunta a los niños qué ven. Los niños repiten en español probablemente, la educadora repite en inglés y los niños repiten en inglés. Después de la lectura de cada página, la educadora habla con entonación y les hace la pregunta a los niños, ojalá siempre la misma pregunta y ojalá que esa pregunta tenga relación con mi objetivo lingüístico. Si yo quiero que al final los niños digan es redondo, es pequeño, es pesado, quizás en el cuento, cada vez que yo leo una página puedo preguntar, ¿is this object? Y ahí usar los distintos adjetivos. Heavy, ¿es pesado? No, no es pesado. ¿Is this object soft? Sí, es suave, it is soft. Y así yo me aseguro de que en cada página, o ojalá en la mayoría, a veces no se puede ser tan así estricto, pero ojalá en la mayoría de las páginas que se leyeron, ya se trabajó esto tanto que después cuando juguemos el juego a ellos les va a salir, pero así natural, ¿ya? Entonces aquí tengo que ver la lectura primero, el libro, ¿ya? Y luego de que hice esta actividad, yo me voy para atrás y veo, antes de que los niños lean el cuento, necesito trabajar algo de vocabulario, necesito trabajar algo de ideas que van a aparecer en el cuento. Probablemente la estructura no, porque la estructura la voy a ir repitiendo a medida que vaya leyendo, ¿ya? Y así se trabajan las dos habilidades de audición y de lectura, pero lo único que cambia es qué estrategia yo voy a utilizar durante la actividad. En la lectura, aquí voy a utilizar la lectura de un cuento o de una historia o de un poema, y en la audición voy a utilizar algún ejercicio en donde los niños escuchen o una canción o algo así, ¿ya? Déjenme ver si encuentro aquí un video para compartirles.
Estoy con ustedes en un segundo. Denme un segundito. Les voy a mostrar dos videos. Uno que tiene buenas técnicas, según lo que hemos hablado, y otro que las técnicas no son tan buenas. ¿Ya? Les voy a pedir a ustedes que identifiquen qué creen ustedes que es lo positivo de este video para facilitar aprendizaje del inglés a través de la lectura. ¿Ya? Vamos a ver el primer video. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sale un señor con un teddy bear, con un osito. Sí, Ya. sí, profe. Ya. Vamos a ver qué es lo positivo, qué es lo que creen ustedes que sí está cumpliendo con lo que acabamos de revisar. Miss, yo no escucho. Perdón, eso es porque tenía los audífonos. Ahora sí. He must make an itchy noise, and it sounds a bit like this, sort of scratchy. So could you, now this is an important job, don't you? She snapped, did you see her? Now this is a big job, don't get it wrong. Every time I say itch, you're going to do 3 words, but I need stereo sound. So could you two be the other scratchers? So let's practice with you. Ready? Itch, itch, ink, look. And look at the Itchy Bear story. Woo! Bear was having a nice long sleep. In fact, he just slept all day long if he hadn't begun to itch. This was not any old itch. It started between his toes. Do their toes, everyone. No, it was under his shin. No, it was between his big toe and small toe. No, it was his elbow. No, it was all over, but he just couldn't stop itching. And he itched, and he itched, and he itched. And he thought, I've got to find somewhere for a lovely scratch. And look, he found a gorgeous rock to do his bottom on. And can we do that first noise? Because as he did it, he went, oh, followed by, oh, oh, oh. And he itched, and he itched, and he itched. See, we've got variety over here. She's doing low, low. Ok. ¿Qué vimos que el señor, el profesor, hacía bien, según lo que acabamos de revisar? Le muestra a todos el cuento. Montserrat, y cuando se los muestra, ¿hace alguna pregunta? ¿Hace algún comentario? Creo que no, solo sigue el cuento. Exacto, solo lo mostró. Entonces quizás ahí podría haber preguntado, ¿qué es esto? Y todo el mundo habría dicho, un oso, a bear. ¿Qué hizo antes de mostrar el cuento? Dio instrucciones. ¿Ya? ¿Sobre qué? ¿Qué tenía que hacer la gente? Cuando dijera, no entendí en qué palabra. Itch, Itch. rascarse. Ellos tenían que hacer un sonido. Exacto.
que sonara como cuando uno se rasca, así se escribe, itch, ¿ya? Claro, hizo lo del sonidito. Y también mostró un osito. Entonces ahí construyó un poquitito, no mucho, no muy complejo, no muy elaborado, pero construyó la puerta para que los niños entiendan que itch va conectado con ese sonido y va conectado cuando me rasco. A lo mejor podría haber incluido movimiento, gesto, ¿ya? Eso fue algo bueno. Mientras hacía la lectura, ¿qué hizo con los niños? ¿Qué le pedía a los papás, a las mamás que hicieran con los niños? ¿Alguien? ¿Alguien se fijó? Los papás les tocaban las partes del cuerpo cuando Sí. las nombraba. Sí, le decía, le picaba la patita, le picaba el codo, le picaba después entre los dedos, le picaba la barbilla. Probablemente esa sería una muy buena actividad mientras voy leyendo y que los niños cada vez que escuchen una parte del cuerpo se tienen que rascar esa parte del cuerpo. Ellos no van a estar diciendo nada, no es una pregunta sí o no, pero yo estoy comprobando que están comprendiendo, ¿ya? Entonces yo doy leo y los niños tienen que mostrarme con su cuerpo que sí, están comprendiendo. Quizás si tomáramos esta actividad y la hacemos en un escenario acá, local, primero antes habría que hacer un juego o una actividad para que los niños reconozcan las partes del cuerpo. Y después yo en el cuento puedo trabajar y pedir que ellos se rasquen el codo, el brazo, etc. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un segundo video. Quiero que identifiquen también, no es perfecto, tampoco es malo, pero hay cosas que el primer video no tenía y que este segundo video sí tiene, y hay cosas que no tenía y que el primer video sí tenía. ¿Ya? Entonces vamos a revisar eso. ¿Dónde está? Después de este video nos vamos a tomar un pequeño break, ¿ya? Pero esto es para terminar la idea. The other structure. Ahí está. Hi, my name's Brian, and I'm a pre-kindergarten teacher and director of a preschool program. In addition to my time at the classroom, I'm also an author here at Teaching Strategies. Today, I'm really excited to share with you a wonderful story from our Teaching Strategies children's book collection that we feature in our closed study. After I'm done sharing the story, I'll walk you through a few of the read-aloud strategies that I used. Let's get started. Wash and Dry, written by Trish Holland, illustrated by Vinay Kumar. Look at the family here, they look very upset. I wonder what's got them so upset. Let's look inside and find out. Wash and Dry. Oh no, my muddy dog just jumped on me. I'm grimy and slimy from cap to socks. Daddy says I smell like a wet dog. Pee-you. I'll add my dirty clothes to the rest of the dirty laundry. I'm glad Mommy and Daddy will help me wash and dry my clothes. I wouldn't want to have to do this job by myself. Luckily, I still have lots of clean clothes in my dresser. It smells like a bag of lemons in there. I'll be glad when those dirty clothes smell that good. I'm looking in his drawer here and I don't see a bag of lemons. I wonder what he means. I carry the stinky basket over to the washing machine. I hold my breath as I walk and I try to think about flowers. I wonder why he's thinking about flowers. What do we know about flowers? I bet they smell much better than this stinky basket of laundry. But it's not working. I'm glad we have our own washing machine at home.
My aunt takes her dirty clothes to the rub-a-dub-tub laundromat. Hey, listen to those 3 rhyming words. Rub, dub, tub. There are lots of people there, and the machines clink, clank, whistle, and whir as they wash and dry the clothes. My aunt has to use a lot of quarters to wash and dry her clothes. Have any of you ever been to a laundromat before? When I used to live in New York City, I washed my clothes at a laundromat. Ok, vamos a dejar el video hasta ahí. ¿Identificaron cosas positivas para facilitar la comprensión de los niños de la lectura? Ella sí hizo preguntas. Hizo preguntas, efectivamente, así es. Hizo preguntas, Elizabeth nos dice muestra el libro, así es. Algo con su voz, algo con el tono de voz, ¿se fijaron en eso? Cambiaba su tono de voz. Sí, así lo es. cambiaba con lo que iba diciendo la historia. Cuando algo le iba mal, por ejemplo. Sí, cuando dijo piu, que en inglés sería así como cuando nosotros decimos puff, para ellos sería así, piu, ¿ya? Entonces sí, ahí ella usaba otras estrategias. Ahora, ese video no está pensado para niños que aprenden un idioma extranjero. Por lo tanto, ese video, en ese video ella no construyó vocabulario antes de comenzar a leer, no construyó la estructura lingüística, tampoco construyó el aspecto cultural, ¿ya? Porque esa read aloud, esa actividad de lectura en voz alta, está pensado para niños que ya hablan el inglés. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, es muy similar, pero debemos construir el lenguaje, ¿ya? Por ahora, vamos a tomar un break, vamos a volver a las 5:40 y cuando volvamos yo les voy a dar ya las instrucciones para las semanas que vienen porque nos queda muy poquitito de clases, solamente 2 semanas y cuando volvamos vamos a ver ese tema, ¿ya? Así que tómense su break y volvemos a las 4:50, 10 minutitos. Solo 10 minutitos. Lo voy a anotar acá. Ahí está.
Okay, can you please tell me you are back, that you are listening to me and we can continue with the rest of the session? Can you please confirm that for me? Yes, Miss. Thank you, Montserrat. Thank you. So we have 2 people there. Thank you, Camila. Thank you very much. Okay, 3 people. All right. Voy a cambiar al español. Yo no les había dicho, pero hoy día va a ser nuestra última sesión face to face, sincrónica, en este módulo. ¿Ya? Yo les voy a mostrar por qué. Miren. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Vamos a compartir aquí. Ahí sí. Miren. Estas son las fechas que nos quedan. La próxima semana, en donde yo les había dicho que les iba a regalar la próxima semana para que terminen de grabar el video. Yo sé que grabar videos y cápsulas requiere mucho tiempo, muchas horas. Entonces van a tener las 3 horas de la próxima semana, las 2 del martes y la hora del miércoles, para ya terminar de grabar su video. Tienen que subir el link final a Educandus antes del viernes 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Ya, yo voy a abrir esa, creo que ya lo creé, pero tienen que subir ese link. Entonces la próxima semana no nos vemos. Y luego queda la semana del 7 de diciembre, porque el 8 es feriado, miércoles, por lo tanto debiéramos tener clase el 7 de diciembre. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a quedar una evaluación extra pendiente en este módulo? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Algo más o menos? Bueno, no se asusten, no es nada nuevo, ¿ya? Lo que les voy a pedir en esa evaluación es que hagan exactamente lo que hicieron con la planificación del ejercicio de audición, pero no van a grabar un video. Esa es la única diferencia. Van a hacer de manera individual esta vez una planificación para facilitar aprendizaje del inglés a través de la lectura, pero la van a hacer como la hemos trabajado aquí, con su objetivo lingüístico, usando un juego, usando los sentidos, una actividad comunicativa, todo lo que hemos revisado. Yo voy a dar las instrucciones de ese trabajo hoy día, así que si ustedes quieren, pueden comenzar a trabajar desde hoy en esa planificación para ir de a poquitito, irla retroalimentando, irla mejorando. No la hagan solamente en una tarde, sino que denle tiempo, trabajenla, analícenla, ¿ya? Y la fecha límite para subir esa planificación es el viernes 10 de diciembre, que es el otro viernes, ¿ya? Por lo tanto, la clase del 7 de diciembre tampoco la vamos a tener porque en el fondo yo les estoy regalando esas 2 horas para que también trabajen en esa planificación. Pero yo sé que van a ocupar más de 2 horas, por eso les voy a dar ese tiempo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a tener más sesiones sincrónicas después de hoy. No se preocupen, yo siempre voy a estar conectada en caso que alguien tenga una duda, que quiera retroalimentación, que quiera que la aconseje con su trabajo. Yo siempre voy a estar en el correo, en mis links de Zoom, no quedan solas, ¿ya? Pero sí van a trabajar de manera autónoma. Y después quedan 2 semanas antes que termine el semestre, que es el 14 de diciembre, que lo vamos a dejar como fecha reservada para hacer el examen recuperativo. Eso es solo en caso de que hayan faltado a la prueba teórica, ¿ya? Esa es la única evaluación que se puede recuperar, la prueba de las unidades 1 y 2. Si usted faltó a una de esas pruebas, puede el día 14 de diciembre tomar una prueba similar. No va a ser la misma, pero con los contenidos similares. Si quiere tomar esa prueba recuperativa, tiene que enviarme un correo con el certificado médico que avala que usted faltó el día de la prueba y diciéndome, profesora, yo me voy a presentar el día de la prueba recuperativa. Tengo entendido que no es el caso de nadie. Nadie faltó a esa prueba, ¿ya? Pero si es que me equivocara, ese es el paso. Y luego el 21 de diciembre lo vamos a dejar reservado en caso de que alguien quiera tomar el examen opcional. Recuerden que el examen opcional es institucional, la posibilidad está en todos los módulos de la universidad. Este examen se promedia con toda la nota que ustedes vienen trayendo del módulo, ¿ya?
representa un 35%, y en el caso de que alguien quiera tomarlo, le pido por favor que me escriba un correo antes del 10 de diciembre, antes de ese viernes, diciendo, profesora, yo voy a querer tomar el examen opcional. ¿De qué se va a tratar el examen opcional? Preguntas teóricas de todos los conceptos que hemos trabajado durante el semestre, muy parecido a la unidad 1 y 2. Y además van a tener que diseñar una planificación completa, igual que la planificación de la lectura o la de la audición que hicimos, ¿ya? Entonces, no nos queda mucho más tiempo. Voy a dar las instrucciones para esta evaluación, ¿ya? Que es la de la planificación. Esa evaluación comienza hoy día, porque yo hoy día doy las instrucciones y en base a esto ustedes ya pueden comenzar a trabajar. El plazo máximo es el 10 de diciembre. Es una evaluación, por lo tanto aquí no cuenta el horario extra ni la flexibilidad. Cuando ya entremos al 10 de diciembre vamos a entrar en tierra derecha de término de semestre, entonces les aviso con mucha anticipación que no voy a poder ser flexible con esta evaluación. Si usted la sube a Educandos, perfecto, yo la evalúo y esa es una nota. Si por alguna razón que no sea médica no la puedo subir, lamentablemente va a ser la nota mínima, ¿ya? Si tuviera certificado médico o algo así, podríamos hacer la excepción, pero en ese caso tendría que dar la prueba recuperativa el 14 de diciembre. ¿Qué va a ir en esta evaluación de hacer el andamiaje o planificar una clase? Lo mismo que hemos trabajado. Deben identificar un juego para que los niños realicen al término de la actividad. ¿Cómo lo identifican? Pueden ir a cualquiera de los sitios web que les compartí al comienzo de esta clase y buscar un juego, ojalá que sea específico para lectura y o escritura en inglés, ¿ya? Pero si no, si es que es oral, si es que es de audición, igual sirve, ¿ya? Porque lo importante es que ustedes después trabajen técnicas específicas en lectura. Por supuesto que tienen que diseñar su objetivo lingüístico, ya lo hemos practicado bastante, tienen que hacer la fórmula ABCD, la audiencia, el comportamiento, incluyendo un verbo de los de la taxonomía de Bloom y algo de interés de los niños, la condición, que en nuestro caso siempre va a ser el aspecto lingüístico del inglés, el vocabulario y la estructura, y finalmente con qué grado quiero que los niños demuestren esta actividad. Cada vez que se les pregunte, una vez cada niño, etc. Luego tienen que diseñar los pasos, el antes, durante y después, considerando las estrategias específicas para lectura. ¿Cuáles son esas estrategias? Las que vimos en el documento de Word. ¿Ya? Esas estrategias tienen que estar en su planificación, por lo menos una. Asegúrense, cuando terminen su planificación, aléjense de la planificación y consideren, para que los niños hagan esto, ¿tienen el vocabulario? ¿Tienen la estructura? Si la respuesta es sí, perfecto. Si la respuesta es no, ¿qué paso tengo que incluir antes que les dé ese vocabulario o esa estructura para que los niños puedan comprender la información? Y eso es el I+1, ¿ya? Especialmente en vocabulario y estructura. También que toda su clase, no actividad por actividad, pero que en general, toda la clase yo diga sí, esto va a ser una experiencia para que los niños se comuniquen, para que los niños piensen y no solamente repitan, ¿ya? Una experiencia en donde los niños expresen sus intereses, sus emociones, donde tengan que racionalizar, ¿ya? Donde tengan que considerar, pensar y no solamente memorizar. Y finalmente, que deben estar considerados distintos tipos de aprendizaje de alguna manera, ¿ya? No es que en cada actividad tenga que haber distintos tipos de aprendizaje, no, pero que se note que en su actividad usted sí trató de que los niños conocieran o que las actividades fueran flexibles para todos los niños, ¿ya? Hay niños que aprenden más de manera musical, otros de manera escrita, otros de manera expositiva, no que sea solamente mostrar qué tarjetas, que los niños repitan y después leemos el cuento y después responden sí o no. Tratemos de aquí en esta parte incluir un extra, un plus de mi actividad, ¿ya?
o de vuestra actividad en este caso. Y por supuesto, considerar las características del nivel. Para eso se pueden apoyar en el documento en español de las bases curriculares que revisamos hace un par de semanas, en donde se trabajan características de los 3 niveles, ¿ya? No voy a pedirle a un niño de 3 años que lea, ya que lea de corrido, porque no corresponde. Ellos son más de experiencias de corporalidad, de sensaciones, ¿ya? Eso. Todos estos aspectos se van a evaluar en su trabajo. Algunos aspectos tienen más puntaje, otros aspectos tienen menos puntaje, ¿ya? Algo que es muy, muy importante es esto. I+1. Asegurarnos de que entre una actividad y la otra no hay un gran salto que los niños van a caer, no van a sentir que no tienen el hilo o que no tienen las palabras, no tienen el vocabulario, la estructura para ir avanzando, o que las ideas son muy distintas. Que yo, por ejemplo, al principio hago un juego de las emociones y después el libro habla de la comida. No tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos van a ser evaluados en su planificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que elegir un libro en internet y tienen que elegir un juego. Y en base a eso, ustedes van a completar este documento. Les muestro enseguida, no sé por qué se me cierra. Ahí está. En base al libro y al juego, ustedes van a completar esto. Van a colocar el juego al final, el libro lo van a trabajar acá, en la parte de intermedio, y las actividades que vayan antes del libro tienen que estar relacionadas con el libro, con las ideas, con el vocabulario, con la estructura, y el juego ustedes lo pueden modificar para que tenga sentido con el vocabulario, con la estructura, ¿ya? Y recuerden que su objetivo lingüístico debe ir con la fórmula ABCD, y el objetivo lingüístico, si yo voy a las actividades de pre, tengo que verlo. Sí, se activa el objetivo lingüístico. Si voy a las actividades de durante, se activa el objetivo lingüístico. Y si voy a las actividades post lectura, también se activa el objetivo lingüístico, ¿ya? Todo eso considera el I+1. Y esto es lo que ustedes van a subir a más tardar el 10 de diciembre. Aquí yo le voy a incorporar. Tienen que incluir el nombre del libro, y si es que lo van a sacar de internet, el link, ¿ya? ¿Alguna consulta o duda con respecto a esta evaluación? Profe, ¿podría dar un ejemplo del, o sea, creo que lo dio, pero no lo entendí bien, del I+1? Claro, les voy a mostrar la planificación de una compañera. Miren, voy a borrar el nombre. Denme un segundito. Ya, aquí hay una planificación. Miren, el objetivo es, los niños van a decir una palabra que escucharon acerca de la fruta, usando vocabulario específico, apple, banana, watermelon, pear, y la estructura para describir gustos, me gusta, no me gusta, 2 veces. ¿Ya? Ese es el objetivo lingüístico. El juego está acá. Los niños se sientan en un círculo,
la educadora susurra una de las frutas exploradas antes a uno de los niños. Aquí ya hay una indicación de I+1. Porque sería distinto si yo digo la educadora le susurra una fruta a los niños, ¿de dónde apareció esa fruta? Pero si yo digo que es una de las frutas que se exploró antes, yo asumo que acá vamos a explorar las frutas, ¿ya? Entonces ahí ya estoy construyendo I+1. Luego, el niño responde, ¿me gusta o no me gusta? Ya la educadora susurró, por ejemplo, manzana, y el niño responde, me gusta. No dice manzana, dice si le gusta o no le gusta. Y luego ese niño le repite la fruta con un susurro al niño de al lado, es el juego del teléfono, y le dice, manzana, apple. Y el otro niño, sin decir la fruta, va a decir, me gusta o no me gusta, ¿ya? Y así van dando vuelta todo el círculo. Eso es lo que la educadora quiere que ocurra al final. Es una actividad comunicativa, los niños están pensando, no están solo repitiendo, están produciendo lenguaje. ¿Cómo llegué acá si los niños no sabían los nombres de la fruta, no sabían decir me gusta, no me gusta? Ahí es donde yo tengo que aplicar el I+1. Veamos, en las actividades de durante, los niños escucharon una canción y cada vez que una fruta fue mencionada, ellos expresaban con sus pulgares si les gustaba o no. Aquí hay otro I+1. Miren, ellos están expresando lo que acá después van a decir. Pero antes de que lo digan, primero yo les ayudé a que hicieran el ejercicio mental de comprender, sin hablar. ¿Ya? Entonces, en esta actividad ellos van a comprender que estamos trabajando con este concepto de me gusta, no me gusta. Y después de que lo trabajamos a nivel idea, yo avanzo al paso siguiente que es dígalo, me gusta, I like it. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de I+1. Y luego dice, primero la educadora va a hacer el modelo. Ahí hay otro ejemplo de I+1, que sería el paso antes de este. Porque este sería el paso antes de decirlo. ¿Y cuál sería el paso antes de este? Que la educadora modela. Escuchamos toda la canción y la educadora dice, ah, dijo manzana, me gusta, y hace los gestos. Y los niños de ahí de a poquito van entendiendo, ah, cuando se nombre una fruta, yo digo si es de mi agrado o no. ¿Pero por qué? Porque la educadora lo dijo primero. Veamos qué vendría antes. Dice, los niños dibujan su fruta favorita. Entonces aquí ellos ya están reconociendo, sin hablar, sin decir nada, están reconociendo que existen frutas y que existen frutas que a ellos les gusta o no y que es su favorita. Entonces, esto vendría a ser como la antesala de decir después a cada fruta si me gusta o no me gusta. Hay una conexión. Antes dice, los niños seleccionan la fruta que les gusta. Bueno, ahí esa era una retroalimentación, había que añadir una actividad más. También hay una conexión, ¿ya? Pero hasta ahora no vemos conexión en cuanto a el vocabulario. Hay una conexión en cuanto a la expresión me gusta y no me gusta, ¿ya? Veamos más atrás si hay conexión de vocabulario. Dice, la educadora repite, vamos a verlo de aquí del principio. La educadora dibuja una naranja en la pizarra. Perfecto. Todos los niños van a entender o si no van a ver una circunferencia. Ya estamos recién empezando. Y la educadora pregunta, ¿qué es esto? Probablemente los niños van a responder muchas cosas y en alguna ocasión alguien va a decir, es una naranja. Probablemente los niños van a decir en español, es una naranja. Y de ahí partimos, el vocabulario. Bueno, en realidad de acá, de que se dibuja, ya de la idea. La educadora, si los niños repiten en español, la educadora repite en inglés. Sí, es una naranja, ¿ya? Quizás ahí se podría haber agregado, repitan, es una naranja, pero ya no es memorización porque los niños tuvieron que pensar, ¿ya? Luego, me gusta la naranja, la educadora se pregunta a sí misma. Primera vez que introduce la estructura like, entonces probablemente los niños no saben qué es lo que está hablando la educadora. Y dice, sí, me gustan las naranjas. Todavía los niños no saben, porque ¿cómo van a saber qué significa like? Y después dice, I love oranges.
ocupo una palabra que probablemente los niños conocen y que asocian a esta palabra desconocida, love. Es muy común la palabra amar o amor o love aquí, y además usando gestos y todo, puede quedar más claro qué significa la expresión I like, ¿ya? Ahí está construyendo I+1. Después pregunta, ¿a ti te gusta? Vuelvo a repetir el like. Dice, do you love oranges? Hago el refraseo con la palabra que los niños pueden conocer. Y ahí digo sí o no, o sea, la respuesta la acoto a dos opciones, o sí o no. Y los niños saben qué elegir, sí o no. Aquí se podría incluir una imagen, incluso que dijera un pulgar arriba y un pulgar abajo, y que diga sí, no. Y ahí los niños, con que apunten ya es suficiente, o con que muevan su cabecita. Los niños responden sí o no. Después dice, para el niño que dijo que sí, que la educadora le diga, por favor repita, me gusta, I like it. Y ahí ya llevé a los niños de no saber lo que era la expresión like, a que el niño pueda decir like, pero sabiendo lo que está diciendo. ¿Ya? Esto del I+1 no es como una ciencia, no es así como una fórmula matemática. Hay que ir analizando. Y es una de las habilidades más difíciles, diría yo, hacer el andamiaje, ¿ya? Lo importante es hacernos siempre la pregunta. Yo quiero que los niños escuchen esto. ¿Van a entender? Si no, ¿qué les falta? ¿Cómo los ayudo? ¿Les doy una palabra familiar? ¿Les doy opciones? ¿Les doy la estructura? Y así ir avanzando pasito a pasito para que los niños pasen de no conocer palabras, de no conocer estructura, a usarlas. ¿Ya? De manera significativa, de manera comunicativa, y eso no es fácil de hacer. No les pido la perfección en I+1, ¿ya? Pero sí que haya una consistencia, que haya una columna vertebral, que se note, acá se nota vocabulario, me gusta, me encanta, preguntas, sí o no, vuelvo a repetir me gusta, no me gusta, y después dice la educadora, lo repite con todas las frutas, entonces mucha repetición, y después cuando al final los niños dibujan su fruta, dicen si les gusta o no con la canción, y al final cuando jugamos el juego del teléfono, para los niños ya entienden qué es lo que estamos diciendo en inglés. No sé si eso responde a su pregunta. Elizabeth me preguntó, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. ¿Se nota? ¿Se ve de lo que se trata? Sí, al final tiene que estar como todo relacionado con el vocabulario. Y la estructura, y la idea. Son las tres cosas, ¿ya? No se asusten con esto. Si, es obvio que no va a ser la planificación que haría una educadora con 20 años de experiencia en el aula. Ya, yo sé eso, lo sé. Pero que se note que lo intentaron. Eso es lo que busco. Si se demuestra que sí, estuvo este análisis y se demuestra de alguna manera que se intentó esta consistencia, tienen el puntaje, así que no se preocupen, no se pongan nerviosas por esta actividad, ¿ya? Profe, ¿es individual o en parejas? Individual. Ah, ya. Y tienen que elegir un libro. Yo les voy a compartir sitios web de donde sacar libros, ¿ya? Los voy a compartir en Educandus. Y aparte, esta presentación, voy a compartir todo eso en la pestaña Proyecto. Miss, ¿Sí? y el libro o cuento puede ser de cualquier tema, ¿cierto? Sí, mientras sea en inglés y para niños pequeños. Ya. Sí. Si quieren, yo no tengo ningún problema, retomen lo que ustedes usaron en el semestre pasado, el año pasado. Ustedes me dicen que ya hicieron una actividad de Read Aloud. Retomen lo que hicieron y vuelvan a pensarlo. Mejórenla. Mejórenla en base a los criterios que yo les estoy dando. Eso no tiene nada de malo, al contrario, es bueno. Es bueno volver a mejorar los proyectos y les va a salir un poco más fácil si es que es lo que quieren. No tengo ningún problema.
¿Alguna otra duda, consulta? Yo de nuevo, mañana es autónomo, ¿cierto? Para los 2 ramos. ¿O no? ¿O vamos a tener clase? No, siempre hemos tenido autónomo los miércoles. Ah, ya, entonces el borrador de eventos, ¿hasta qué hora se puede mandar? Creo que hasta las 6. Ya. Creo. Sí, pero en Educando dice. Ahora, el borrador de evento no es obligación. No es obligación. Si alcanza, lo sube. Si no, no se preocupe. ¿Sí, Lina? Miss, con respecto al video de la planificación 1 del listening, como es en pareja, en el video las dos son educadoras, o uno es el alumno y la otra la educadora. Las dos son educadoras. Pero eso no quita de que en algún minuto una de las educadoras haga una pregunta y la otra responda como si fuera uno de los niños. ¿Pueden hacer ese juego? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Pero las dos tienen que funcionar como educadoras. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya, estoy viendo en el chat que en Educando no aparece la hora de entrega del borrador de eventos. Yo lo voy a revisar, pero si no me equivoco es a las 6, ¿ya? Ya sale atrasada. Entréguenlo mañana, a la hora que quieran. Lo importante es que yo ya después de mañana no voy a recibir más para retroalimentación, ¿ya? Mientras entre el miércoles, yo lo voy a revisar. Entonces, creo que ahí estaríamos listas. Espero que tengan un muy buen proyecto de planificación de sus lecturas. Recuerden revisar de nuevo el PowerPoint. Ahí están los criterios de evaluación de su planificación. Voy a subir el borrador de la planificación para que lo usen. También voy a subir links aparte donde pueden encontrar libros. Recuerden, próximo viernes 3 de diciembre el video, próximo viernes 10 de diciembre la planificación y ahí terminamos con este módulo, ¿ya? Si tienen alguna duda o necesitan clarificar algo, no duden en contactarme al correo, nos ponemos de acuerdo, si es necesario nos juntamos un ratito en el Zoom, pero oficialmente ya no tenemos más clases sincrónicas en este módulo, ¿ya? Vamos a seguirnos encontrando en el otro módulo. Por ahora seguimos con clases este jueves y la próxima semana, toda la semana como siempre, martes y jueves, ¿ya? Así que tengan una muy linda semana y estamos en contacto. Have a very good one. See you around. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye.